Le quiero contar a la gente que esto va a ser un debate seguramente, porque, Nelson, yo creo que hay un sofisma en la idea que se planteó hoy en la entrevista tuya que se publicó en ABC, en el sentido de que el automóvil es enemigo del peatón. Y la razón por la que vos decías, se tienen que acostumbrar a la lomada en la costanera, es porque el automóvil es enemigo del peatón. Y yo, honestamente, no puedo compartir ese criterio contigo. No, ni yo, porque no dije eso, pero hablemos. Pero sostuviste la idea de que era necesario acostumbrarse a una cosa que realmente, Nelson, con todo, o sea, no, yo no quiero personalizar esta conversación entre vos. Es una idea que le perjudicó a mucha gente durante muchos días. Bueno, partamos de la base de que estamos hablando de un paso a desnivel de cordón, no de una lomada. Una lomada tiene otra característica, tiene otra forma de construcción, tiene otra ingeniería y otras razones detrás. Normalmente la lomada se utiliza en calles asfaltadas, recientemente asfaltadas normalmente, para evitar que el paraguayo, el asunceno, piense que está en una pista de velocidad. Bueno, ese es el efecto de la lomada. Más que nada no tiene que ver con los peatones, sino por la seguridad que genera. Porque hay que disminuir la velocidad. Lo que es un paso a desnivel de cordón es una figura que se utiliza dentro del urbanismo y del tránsito para garantizar la seguridad del camino de una acera a la otra sin que la vida esté en juego. ¿Por qué? Porque conjuga dos elementos. Un elemento es que al ser elevado a cordón necesariamente se habla de una disminución de la velocidad. Y el segundo, cuando hablamos al nivel de cordón, hablamos de una cuestión de inclusión, porque ahí pueden pasar también personas con discapacidad en sillas de ruedas, pero también pueden pasar niños y adultos mayores sin la necesidad de tener que bajar a nivel de asfalto, cruzar y volver a subir. Eso es lo que tiene un doble efecto. Entonces no es lomada, es un paso a desnivel de cordón. Bueno, lo que se hizo ahí tiene una razón de ser. Y tiene una razón de ser que fue estudiada hace más de 14 meses, porque las primeras reuniones, según los antecedentes que tenemos, iniciaron en noviembre del 2022. ¿Por qué? Porque en principio en ese lugar se iba a hacer una rotonda a la bajada del puente o a la subida, dependiendo de cómo estés yendo o viniendo. Lo que se hizo en realidad ahora no es una rotonda, sino que se hicieron salidas de retorno, que son dos cuestiones y técnicamente muy diferentes. Una salida de retorno para volver a subir al puente hacia Primer Presidente y viceversa en caso de que quieras retornar hacia el puente o bajar por la costanera. Son salidas de retorno, no es una glorieta o una rotonda. En tal sentido, como eso iba a generar de que vehículos tenían que disminuir la velocidad para hacer el retorno, se tenía que tener un buffer zone, una zona que genere una disminución de velocidad. Dado eso, también teníamos de que el corredor botánico y la entrada hacia el puente generó una segregación de 3 barrios de Asunción a la mano derecha. Esta gente, esos vecinos asuncenos, para cruzar al otro lado de la acera, tenían que caminar 800 metros hasta debajo del viaducto para poder cruzar a la otra acera. Entonces, con eso íbamos a matar 2 pájaros de un solo tiro, como se dice. Se iba a generar la seguridad de la disminución de la velocidad y también íbamos a hacer un paso para que los vecinos puedan cruzar de un lado al otro. Y eso es lo que se generó con la mesa de trabajo con el MPC, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno. En este gobierno retomamos yo te diría, no te quiero mentir, pero ponerle que fue hace un mes, que estuvimos en mi oficina hablando, y ahí fue donde volvimos a reflotar fantástico. Pero seguramente, y estamos de acuerdo en las dos partes, la solución final para el peatón va a ser un paso alto. Concluimos también eso. Ellos dijeron cierto. Aún así, para ese efecto tenemos que hacer una adenda
y tenemos que hacer un estudio donde vamos a colocar exactamente. Bueno, fantástico. Entonces convergimos en la idea de que es... Ay, ¿qué pasó ahí? Punto me llamaron. también iba a generar el paso para la ciudadanía. Bueno, ahora cuando se instaló, lastimosamente, y tengo que decírtelo, Enrique, muchas de las partes se instaló porque vos dijiste que era una lomada, y te lo digo con todo respeto, ¿verdad? Pero no era una lomada, es un paso de nivel. Entonces la gente lo tomó, pusieron una lomada en la costanera, y en realidad no es una lomada, ¿verdad? Pero entiendo que se pueda administrar la información de esa manera, y eso vino con una serie de cataratas, de cosas, de preguntas, y de quién autorizó y por qué se autorizó, y esto y aquello. Y bueno, ahora tenemos la situación donde el MOPC dice, bueno, adelantemos los tiempos, vamos a hacer el paso alto a desnivel, vamos a buscar la desegregación de los vecinos, y vamos a ver qué hacemos con el tema de la velocidad, porque eso no deja de ser un inconveniente. Una cosita más para terminar, nada más sobre el punto de la velocidad. La costanera no es una entrada rápida a Asunción, es una entrada paisajística según la ley y la ordenanza, y rige los 65 kilómetros por hora. En caso de que queramos que sea una autopista, bueno, nosotros ya previmos también la idea de enrejar 1 kilómetro lado y lado para que no exista el peligro de la población de que un niño salga corriendo a la costanera y sea atropellado por un vehículo y causando una fatalidad. Entonces, son cuestiones técnicas que a veces son difíciles de explicar en 140 caracteres de Twitter, pero eso es lo que te dije yo cuando te respondí. Si me das un tiempo te voy a explicar cuáles son los aspectos técnicos que involucran a toda esta retórica y esta dinámica que se intentó realizar, yo creo que positivamente, pero que, bueno, ahora genera el hecho de que vamos a tener una solución más integral, pero que conlleva más inversión y seguramente más tiempo para su implementación. Nelson, yo quiero señalar que yo me apasiono mucho en algunas discusiones y uso, por supuesto, armas retóricas acordes con el grado de pasión que me genera algunas situaciones. Esta es una de ellas, ¿verdad? Y estoy seguro que vos sabés que el asunto no tiene ribetes personales, tiene ribetes institucionales. Pero lo aclaro simplemente para que la gente sepa que la acrimonia con la que yo escribí sobre este tema no tiene que ver con que yo tenga nada que ver contigo o con Nenecho o con nadie. Pero sí es una situación enojosa, y creo que vale la pena poner un poco el contrapunto a la exposición muy didáctica que vos acabas de hacer. Nelson, acá voy a empezar con un elemento que vos mismo traes a colación y que creo que nadie va a discutir. La costanera no es una vía de acceso rápido. Ahora, ahí en esa afirmación tuya, mi querido Nelson, hay un pequeño problema, y es que equipara la idea del acceso rápido con la velocidad que eventualmente está autorizada en una autopista. Y eso no es correcto. No es correcto ni desde el punto de vista técnico, ni desde el punto de vista de la ley 5016. Déjame terminar la idea, nomás ya estoy contigo de vuelta, o sea, hacer los tres. Entonces, cuando hablamos de acceso rápido, ¿verdad? Y yo después traté de poner como que más énfasis en este concepto, lo que estamos diciendo es que el acceso tiene que ser expeditivo, tiene que ser fluido, no tiene que tener interrupción. Y en consecuencia vos podés entrar a 40 kilómetros por hora o a 50 kilómetros por hora, que si no se genera un freno, no pasa nada. Y esta es la razón por la que este sistema vial estuvo funcionando perfectamente bien, o relativamente bien, digamos, hasta que se puso este aparato que vos acabas de describir. Entonces, primera cuestión, nadie discute las características de una avenida y la diferencia que tiene con una autopista. Lo que estamos discutiendo es si el mecanismo es el idóneo, el mecanismo conector para cruzar una autopista o una avenida es el idóneo, y la respuesta
Nelson, es no. ¿Por qué es no? Y termino con esto, o por lo menos esta primera parte. Porque vos hiciste una inversión de 70, 80 millones de dólares para que la vía sea fluida. No es una pista de carrera, no es un circuito de Fórmula 1, es una vía fluida. Y esta vía fluida no puede verse interrumpida por un paso a desnivel de cordón, por la sencilla razón de que rompe la fluidez. ¿Y qué pasa cuando rompe la fluidez? Se genera un embotellamiento de 2, 3, 4 y 5 kilómetros. Y eso es un mal servicio a la ciudadanía. Y entonces ahí es donde yo digo, espera un momento, ¿pero por qué hicieron esto? Y termino para dejarte hablar. Segregación de barrios. No. ¿Qué dice la ley 5016? La ley vigente de la República del Paraguay, pero también el estándar internacional. Y que lo preferente es el paso a desnivel, no el paso a nivel. Lo preferente es que no se interrumpa la fluidez del tránsito. Y por tanto, el peatón tiene que pasar por otra parte. Eso está en la ley, mi querido Nelson. No es una cosa que yo estoy trayendo acá de mi cabeza. Y en consecuencia, el acuerdo que eventualmente lograron ustedes con el Ministerio de Obras Públicas fue un acuerdo desafortunado. Y por suerte, y yo aplaudo, y vos sabés bien que yo siempre tengo esta posición y termino. Cuando alguien reconoce que se equivocó, yo le aplaudo, no le puteo. le aplaudo de pie, con aplauso zapateo, y le digo que está muy bien. No le puteo. ¿Entendés? Así que, nada, eso, te quería plantear nomás que tenemos esa pequeña... Bueno, espectacular. Hay una pequeña pirámide de Kelsen que se hace en tránsito, que yo aprendí nomás ahora también, porque conozco urbanismo, pero no a un nivel muy profesional. Que en la primera parte, en la pirámide, está el peatón, luego está las reglas de tránsito, luego está el vehículo, ¿verdad? Porque finalmente el vehículo se rige por las reglas de tránsito y viceversa el peatón también. Es como el núcleo, el centro, pero siempre primando al peatón. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes por qué estoy en desacuerdo en tu lógica? Y creo que es por acá donde tenemos que entrar. Porque si la gente viniese a 65 kilómetros por hora y vos haces 65 kilómetros por hora en un trayecto de 7 kilómetros, vas a llegar, la matemática te dice, vas a llegar probablemente un poquito más de 10 minutos o 10, 12 minutos. Si haces a 100 kilómetros por hora, vas a llegar en 7, 8 minutos. ¿Qué pasa? Vos podés entender cuál es la figura de la ley. La ciudadanía no. La ciudadanía lo que quiere es utilizar eso para meterla a 120 kilómetros por hora en la costanera. Y no lo digo yo, lo dice la Policía Nacional y eso lo permite. Varios accidentes ya existieron y también es una normalidad que se tiene en la carretera, y sobre todo no en la carretera, en la avenida costanera en este caso. Cuando se baja de la rampa viniendo por Botánico y se encara hacia la costanera, se genera velocidades de 100 a 120 y eso es lo que la gente estaba acostumbrada. Claro, cuando de 120 tenés que bajar a 60 o a 45 para no reventar tu vehículo por un paso de nivel, es cuando la gente se enoja. Ahora, si venías ya luego a 60 kilómetros por hora, si todos los vehículos venían a 60 kilómetros por hora, al llegar al paso de nivel no iba a generar mayor impacto, ni en la velocidad, ni en el vehículo, ni cuando iban a llegar al destino. No iba a generar, porque la lógica te dice que no va a generar, porque va a bajar de 65 a 40 en menos de medio segundo. Va a terminar y va a continuar a 65 kilómetros por hora. Entonces, a eso nomás lo que quiero llegar, de que hay nomás un error conceptual, porque nosotros creemos, y esto nosotros lo digo culturalmente, porque lo hemos hablado tanto con la gente del MPC, como con los técnicos de MPC, como los técnicos en la municipalidad. Hay asfalto y el paraguayo piensa que puede acelerar. Y eso vos sabés, y pasa en Asunción, y pasa en todas partes, y es una cuestión cultural. Entonces, ¿cómo nosotros mitigamos un desfasaje cultural que existe? Y bueno, tomando medidas que seguramente para quien le gusta o está acostumbrado a tener velocidad en lugares donde no debería, y es bueno hacer estas medidas peatonales, que de alguna u otra forma, y te quiero recordar, ¿sabes dónde hay este tipo de peatonales
de pasos a desnivel en, por ejemplo, Aviadores del Chaco, en la llegada de España y San Martín. ¿Por qué se hizo eso? Porque hay un circuito grande que los ciudadanos tienen que cruzar para ir de la estación de servicio, por ejemplo, al otro lado de la calle, hacia la facultad. Creo que está la universidad, una universidad privada allí. Se hizo el mismo trayecto elevado para que se disminuya la velocidad, la gente pueda pasar y después el conductor se incorpora a Aviadores del Chaco. Básicamente por ahí va. Yo creo que, y es lo que yo le decía a los compañeros, colegas, hoy cronistas, no es que quién tuvo la razón o quién tuvo una equivocación. Yo creo que estaban bien A o B. No hay bien equivocación, simplemente que en ese momento se decidió por una cuestión hacer el paso a nivel de cordón. Y ahora se tomó la decisión, bueno, avancemos en el proyecto y lo hacemos por arriba. Creo que en ambos sentidos está bien, no hubo una equivocación. Sí hubo un proceso que se llevó y terminó en esto. Para bien, nosotros celebramos como municipalidad de que el MPC ya quiera avanzar en el puente alto, en el viaducto alto peatonal. Para nosotros es una solución, pero aún así vamos a tener que ver el tema de la velocidad. ¿Qué hacer con eso? Porque eso no va a parar. Nelson, mira, primero, tengo que despedirte porque acá Eli ya me está retando, pero no puedo despedirte sin antes hacer dos salvedades a tu razonamiento. Mira, Nelson, vos sabés que, y esto lo hablamos ya contigo con motivo de otros elementos de discusión. Yo tengo un disenso filosófico que por lo menos tengo que dejar sentado en esta conversación contigo, en esta materia. El gobierno no está para educar, el gobierno está para servir. Y los que mandamos somos nosotros y ustedes obedecen. En consecuencia, el funcionario no tiene ningún derecho a decir que le va a educar al contribuyente. No. El contribuyente manda y el funcionario obedece. Entonces, para mí está claro que no hay ninguna razón filosófica en el sistema democrático por la cual ningún gobierno tenga que educar a nadie sobre nada. Primera cuestión. Segundo, entonces, dicho esto, yo uso el viaducto botánico para venir de San Bernardino regularmente todos los domingos de mi vida. Y te digo, mi querido Nelson, y te juro que a mí me gusta la velocidad, no podés, ni aunque quieras, bajar a 100 kilómetros por hora al viaducto botánico por una simple razón física. La bajada del viaducto botánico termina en una rotonda. Y vos... Claro, y eso no era rotonda. No sé si llamarle rotonda. Tenés que doblar. En consecuencia, claro, no hay ninguna chance física de que puedas bajar a 100 kilómetros por hora. No existe. Porque termina la bajada y tenés un semicírculo para tomar la entrada del puente. A la izquierda. En consecuencia, Nelson, no es cierto que la gente venga a 100 kilómetros por hora. Y último, y termino. Los datos dicen diferente, Enrique. No. Como siempre decimos, nosotros ya creo que ya habíamos hablado en unos términos. Vamos a disentir. Vamos a disentir. Yo no tengo problema de disentir, vos sabés bien eso. A mí no me importa disentir, o sea, te juro que no me preocupa, no, ni un poquitito. Pero la lomada, el lomo de burro y compañía no puede tener efecto educativo. Ahora, vos me vas a decir, voy a poner un paso a desnivel cordón en Palma y Oleari. Adelante, hermano querido. Pero no en la obra de infraestructura que está diseñada para que el tránsito sea fluido, el tránsito de recolección y de salida. Ahí no podés. O sea, es una cuestión de sentido común. Yo terminé. Válido. Bueno. Igual, no, agradecido por el espacio. Creo que siempre se construye desde el debate.